del Perú. También en la invitación dice primero, 8 de septiembre de 1820, primer día de la libertad del Perú. El 21 de octubre de 1820, primer día de la libertad de la región de Ica. Y lo que nosotros pensamos que debe llamar, y esto debe ser una obra de todas las autoridades, hace algunos años venimos en esta tarea, parece que en la municipalidad van a tomar en serio, región Ica, cuna de la independencia del Perú. El por qué, entonces algunos detalles, todos conocemos de alguna otra manera lo que realizó el Ejército Libertador del Perú aquí en la región Ica. Generalmente se dice la expedición libertadora. Entonces vamos a aclarar algunos nombres. Hemos realizado una investigación cada vez descubriendo algunas novedades. Todos los investigadores saben que todo trabajo está completo porque siempre encontramos algunas novedades. A mí me ha llamado la atención cuando uno lee los documentos en la primera oportunidad, bueno, lo lee y pareciera que ahí, bueno, se entera de lo que sucede ahí, pero hay algunos pequeños detalles. Voy a empezar con todos conocemos la historia, pero para que llegue a Pisco y desembarque en Pisco la expedición libertadora, también hay antecedentes. Cuando San Martín decide embarcar, desembarcar en Pisco, es una cuestión transitoria, pero eso tiene antecedentes. Idea exclusiva de San Martín desembarcar en Pisco, mi tema se centra en todo lo que hizo el Ejército Libertador del Perú en la región Ica. Y sin embargo algunos sustentos son posteriores y todo lo que sucedió con posterioridad, entonces siempre tuvo su partida y su referente en la región Ica. Bien, el primer documento que nosotros encontramos y nos llama poderosamente la atención es la proclama que hace, vean ustedes, el 13 de septiembre de 1818 de Santiago de Chile, una proclama del general en jefe del Ejército Unido de los Andes, así se llamaba el ejército de Argentina y Chile, a los habitantes del Perú. En ese documento manifiesta su deseo de venir a trabajar aquí en el Perú por la libertad. Muy bien. Entonces, Argentina y Chile y todos los países de Sudamérica y todas las colonias sabían perfectamente, si no se liberaba el Perú, si seguía del gobierno colonial, entonces no estaba libre. Por eso, cuando Bolívar libera las partes norte de Venezuela, Colombia y Ecuador y lo incorpora en Guayaquil, siendo peruano a Ecuador, muy bien, tiene sus propósitos. Y la expedición del sur, también su meta, ellos sabían que tanto Chile como Argentina peligraban. El primer personaje que habla sobre el dominio en el Océano Pacífico es uno de los hermanos Pizarro. Gonzalo Pizarro dice: quien domina el Pacífico es dueño de todo Sudamérica, de ustedes, de los conquistadores. Entonces, cuando decide San Martín proclamar la independencia de Chile, entonces hay cosas que estudiando encontramos algunas novedades y nos llama la atención. Eran conscientes, ustedes saben que Bernardo O'Higgins era el presidente y él vivió en Lima, su padre fue virrey del Perú, entonces él conocía perfectamente y estaba vinculado, y se decide entre Argentina y Chile. Argentina se llamaba los reinos del Río de la Plata, no se llamaba Argentina, el nombre es posterior, varias décadas posteriores. Entonces deciden y dice, firman un contrato, dice, particular para formar una expedición libertadora o expedición libertadora del Perú. Y eso lo firman de ustedes. Dice, el 5 de febrero de 1819 el tratado entre Argentina y Chile para viabilizar la expedición militar al Perú. Tiene 6 artículos. Después, el 19 de mayo de 1820, el Congreso de Chile, después que se firme ese convenio, le da el nombre ahí viene el nombre Ejército Libertador. Ese mismo día, San Martín emite 2 proclamas. La primera proclama está dirigido a sus tropas y le llama,
proclama, y podían causar la muerte a la persona, automáticamente se les aplicaba la pena de muerte. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Y los que cometían ofensas a los habitantes del Perú también eran objeto de sanciones. En ese momento era sumaria la exposición. Lo que me llamó la atención, todos hemos leído de repente la parte de la siguiente proclama, dice a los habitantes del Perú. Pero en la parte final dice, del cuartel general de Pisco, terminando, dice, septiembre 8, 1820, primer día de la libertad del Perú. Entonces, el día domingo, por ejemplo, se llevó a cabo aquí, como sucede normalmente, el izamiento del pabellón nacional, y no recuerdo haber escuchado en ninguna ceremonia que se diga el 8 de abril, el 8 de septiembre, primer día de la independencia, de la libertad del Perú, no independencia, primer día, está en ese documento. Y tenemos ahí una justificación para declarar que en esta región fue el primer lugar donde San Martín proclama el primer día de la libertad del Perú. Muy bien. Entonces, nos centramos en el área de la región de Ica. San Martín, ustedes sabrán cuántos, digamos, para que puedan desembarcar 4.100 y tantos soldados con todos ustedes, desde Paracas hasta la ciudad de Pisco, el día 12 establece su cuartel general en Pisco. Entonces empieza progresivamente a proceder de Caucato. Caucato era una famosa hacienda de antes. Luego avanzaron progresivamente, entonces las fueron a Chincha. El 23 de septiembre San Martín dice, personalmente recorrí todo Chincha y fue objeto de una recepción calurosa y recibió todas las quejas de todos los abusos de que eran víctimas. San Martín dice que estaba el 23 en Chincha. Pero de esa misma fecha, entonces se convoca, manda un pelotón para inspeccionar Ica. No llegan acá, pero ya se sientan las bases. Cuando a mediados de septiembre el virrey de la Pezuela invita a San Martín a una conferencia que se llama Miraflores el día 25 y el 26 de septiembre, y se hace una suspensión de 8 días que termina el 1 o el 4 de octubre. Entonces esa conferencia, a veces lo tomábamos, de repente no le damos importancia, pero he encontrado el texto completo de eso, y me hace pensar. Por un lado, los españoles sabían perfectamente que ya el día 10 recién llegan las noticias a Pezuela y se entera de la situación real, y ya era irreversible la independencia del Perú. Entonces él, para hacer tiempo, como se dice, y San Martín con los problemas que tenían en esos momentos, convoca pues a una reunión. En esa reunión, señores, se llama la conferencia. Cada uno primero, el virrey de la Pezuela envía a un comisionado para ver si San Martín tenía interés. Entonces a la final le convinieron a llevar a cabo una conferencia por delegaciones de ambas partes. Económicamente estaban totalmente en una situación caótica. Quienes han leído la historia saben que antes de la emancipación de Argentina, en España se estaba organizando un ejército de 10.000 de soldados para poder parar lo que estaba sucediendo en Argentina. Sin embargo, España no tenía dinero y nunca llegó a eso, porque era para combatir en Venezuela, y Argentina nunca llegó, no tenía dinero y no se organizó. Entonces han estado utilizando los propios recursos de nuestros pueblos. Entonces San Martín, mientras se hace ese encuentro, mediante su representación, dice los diputados, entonces decide organizar mediante un decreto la división volante para hacer un recorrido: Pisco, Ica, Huamanga, Huancavelica, Tarma, Pasco. Ese recorrido, un itinerario. Entonces San Martín escogió él exclusivamente esta ruta. Hay antecedentes de que no es así.
Ustedes recordarán, siempre había pues los enfrentamientos entre los reinos de España, Inglaterra y Francia, en la oportunidad en que se presenta, digamos, los enfrentamientos con Inglaterra, había un cierto armisticio con los franceses, y ellos posiblemente con las intenciones económicas o comerciales, porque la exclusividad del comercio lo tenía la colonia española, envía a un marinero, Francis Fressier, 1712, 1713 y 14, y hace un estudio de todas las costas del norte de Sudamérica, y llega pues al Perú. Él dice en una parte: el puerto de Pisco, dice, es un lugar adecuado para una armada. En ignorancia sobre la terminología que se utiliza en la marina, pues no sabía que era una armada, ¿no? Y tenemos que buscar. Entonces dice, ¿y por qué es un lugar estratégico? Porque él lo veía el punto comercial para hacer los productos que salían, digamos, de toda esa zona. Los embarques, vean ustedes que Caballa, ¿por qué fue escogido? Porque era un puerto donde salía toda la parte sur, salían los productos por ese lugar. Entonces también los jesuitas, cuando tenían en vigencia, cuando estaban en San José y San Javier, sacaban los productos, cantidad de productos por esa zona. Y entonces era famoso los productos que salían de Nazca, de Palpa, de Chincho, salía por sí, se fundamenta, y allí, en eso, digamos, pide, porque las conexiones que tenía era con el gobierno inglés. En ese documento manifiesta, digamos, que tomaba como referencia que era el momento oportuno porque se había producido la revolución de Túpac Amaru. Se menciona en ese documento la revolución de Túpac Amaru. Y muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Él también ya dice Huamanga y Cusco. ¿Ven ustedes? Entonces, eso es lo que escribe en 1791. La famosa carta a los españoles americanos del 90 y el otro del 91. Entonces, ¿quién lo hace conocer? Es Miranda. Ustedes recordarán que son historiadores cuando en Argentina, en 1810, casi similares en el norte, en Colombia, Venezuela, publican su famoso un manifiesto de 10 puntos. De esos 10 puntos, 6 eran concepciones de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Y por lo tanto, ven ustedes, nuestros compatriotas colaboraron ideológicamente y estratégicamente para la liberación de Argentina, Chile. Son muchos los nombres que hemos encontrado. Bien, entonces, los peruanos que en este orden he encontrado, y hay más de 10, están en los documentos históricos, anónimamente, que sugieren que sea en Pisco para separar, cortar todo el apoyo, todo el abastecimiento de la capital y impedir, digamos, dividirlo con el sur. Y tuvieron razón. Pero lo que más me ha llamado la atención, así con mayor presión, es de Bernal de Polero, un coronel que estuvo prisionero y envía informes de San Martín. Con San Martín empezaron las comunicaciones en 1818, como hemos visto, y esto es ya desde después el otro, José de la Riva Agüero, Sánchez Boquete. Él frecuentaba Argentina, formó parte, digamos, en Chile, estaba en contacto con ellos, pero en la historia del Perú nos han hecho ver, cuando todos recordaremos de la famosa Constitución de 1812 de Cádiz, que fue elaborada por una serie, por los representantes de todas las colonias. Fue uno de los documentos más valiosos, sin embargo, conocemos la situación posterior. Ese es un referente. Muy bien. Entonces, como Fernando VII asume y empieza su actitud a favor de los franceses, entonces todos los españoles, Miranda, que era el que estaba en España, se va a Inglaterra forma la Gran Logia Americana. Allí juraron San Martín, Bolívar, Andrés Bello, Ribagüero y otro peruano, casi siempre me olvido su nombre. Ellos juraron luchar por la independencia del Perú. Entonces ahí tenemos a un compatriota, Ribagüero. Ribagüero coordinaba con las logias racionales, las logias racionales llamaban así, se llamaba la logia Lautaro posteriormente. ¿Y por qué le pusieron Lautaro? Por decreto.
por decreto la división volante. No ha sido así en forma espontánea, sino por un decreto de San Martín para asumir una responsabilidad orgánica. Ustedes cuando se nombra una dependencia de alguien está sujeto a normas, entonces eso recién lo he encontrado, dice, por una edición del 2 de octubre. Y mientras se realiza la famosa conferencia en Miraflores, entonces el día 4 de octubre, dice, se forma la división volante y Arenales recibe la primera bandera del Perú, que todos lo conocemos, que es esto, dice primer estandarte, así el estandarte. El primer estandarte. Entonces allí empiezan los dos colores. Todo no se menciona. El día 8, Arenales nombra como gobernador de Ica a Juan José Salas. El día 9, San Martín lo ratifica. Entonces, Arenales envía a una subdivisión de la volante para perseguir a Quimper. Lo alcanzan el día 15 en Nazca. Que me disculpen los amigos, los hermanos de Changuillo, pero dicen fue la primera batalla. Dice en el informe, hay dos informes que hace el comandante Rojas a San Martín, y San Martín al gobierno de Chile, porque venían, dice, bajo la bandera del gobierno de Chile. Entonces, ahí informan, dice que llegamos a la hacienda de Changuillo. ¿Y qué cosa era Changuillo? Era como un tambo, un lugar de paso de alojamiento, que había los fundamentos de la ley, pero se dice que en Changuillo fue la primera batalla. Acarí. En Acarí estaban todos, dice, cuando posteriormente vamos a ver, cuando San Martín le informa a Salas que ya se llevaba a cabo la proclamación, le dice, no se hizo de la forma correcta, debe hacerlo, entonces vas adelante, porque no había público. Entonces, ¿qué es lo que encuentra Vicente Suárez en Acarí? Están todas las familias, dice, las familias de Ica, de Palpa y Nazca, cantidad de familias que iban con todas sus cosas. Y también así todos las propiedades de los soldados, de los oficiales. Vea usted, se informa, digamos, que es una de las cosas más sorprendentes, que hace el informe de Suárez. Dice, habían pañetes, habían una serie de cosas que abastecía para una riqueza tremenda que hasta ahora no se había podido conseguir, que abastecía a ellos y daba para el ejército. Ustedes entonces mencionan eso. Entonces, en eso, cuando regresas, se estaba preparando la proclamación, el pronunciamiento del pueblo de Nazca para el día 16, y dice Rojas, recibe tardíamente una carta para regresar a a Ica. Se estaba preparando seguramente la proclamación de la independencia. Muy bien, aquí en la batalla de Nazca, vean señores, lo persiguieron, Quimper fugó hacia Lucanas, entonces ese día, el día 15, definitivamente hasta Nazca, el territorio de toda la región de Ica quedó libre del tributo español, y posteriormente no se volvió a repetir. Los españoles nunca pudieron gobernar definitivamente a todo ese lugar, y hay una serie de hechos históricos. Se lleva a cabo la proclamación de la independencia. El día 17 manda una carta de San Martín a Salas, recordando que la proclamación que habían hecho los días anteriores no se había ceñido a las pautas que se habían establecido, y le indica exactamente cómo debe ser. Se lleva a cabo el día 20 envía una carta Juan José Salas, y tenemos ahí copia de ese documento, a San Martín. Le dice que el día de mañana recién se va a llevar a cabo, porque el coronel Arenales no disponía de tiempo el día 20, y se proclamó el día 21 con todos los honores, libre. Entonces, este es el primer día de la libertad, y inmediatamente se supone que estaba coordinado San Martín. Entonces él emite una famosa resolución donde dice en la parte final, aquí hacemos en pequeñito dice el pabellón nacional, y el escudo.
el escudo del país y la famosa escarapela. Dice, la escarapela será usada en todos los lugares donde esté el Ejército Libertador. Entonces, como vemos, mis queridos amigos, investigadores, entonces la proclamación de la independencia se produce, la primera batalla ganada en la región de Ica es en Nazca, el 15. Entonces la primera proclamación dice, solemne jura, no, proclamación y jura de la independencia del Perú en Ica. Luego tenemos la emisión, un territorio para sentirse libre y ser gobernado, entonces tiene que tener sus símbolos propios. Entonces se crea en Pisco simultáneamente el día 21. O sea, el 21 de octubre es el primer día de la libertad de la región de Ica y por lo tanto del Perú. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Muy bien. Entonces, y sigue, dice, el siguiente día, dice el 21, el mismo día 21, Arenales parte hacia, para continuando su recorrido. Entonces también tenemos una serie de datos, muy bien. Entonces el Pisco es un personaje que está en la independencia. Otros aspectos que me llamó la atención, nunca había escuchado que los negros participaban en la independencia aquí en el Perú. Entonces tenía otras referencias. Tenía un profesor en la Cantuta, un moreno, Cheche, ¿cómo se pedía? Campos. Entonces me proporcionó así un volumen de una postdata y un libro que estaba escribiendo. Al principio le di una revisión, pero esta vez encontré pues los informes que hace Miller. Miller, se escribe la biografía de Miller, la memoria de Miller, Juan Miller lo escribe, ahí se hace la mención de la participación de los negros, pero San Martín, el 24 de septiembre, cuando informa a Chile, dice, nuestra intención, y uno de los objetivos era hacer la recluta de los esclavos negros. Sin embargo, dicen, no era necesario porque cuando llegaron a Pisco se presentaron una gran cantidad y solamente seleccionaron, dicen en ese momento, 650. Iban a copiar 500 más y por lo tanto 1100 soldados negros participaron y fueron distribuidos. Me llama la atención eso por las siguientes razones. Cuando viene el Ejército Libertador de Chile, dice el batallón, el escuadrón 2 viene en cuadro. ¿Qué quiere decir en cuadro? Solamente así, un bosquejo. No habían soldados, había oficiales, un sargento y un cabo. No había entonces en cuadro hay 2 batallones. Entonces cuando 8 de septiembre 8 de 1800, el primer día de la libertad del Perú, y le di al maestro de ceremonia, le dije, mira, esto, compadre, primera vez. Entonces eso debe estar en el eslogan. ¿Quién es? Lo que tenemos en la historia de Ica, se dice que está escrito que el primer escritor fue el escritor Casavilca, que está su hijo. Él acuñó ese eslogan, en Ica nació la patria. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué pasó con Ica? ¿Hay identidad o no hay identidad? ¿Qué se debe hacer? Muy bien, hace algunos años en la Logia Filosofía Peruana se hizo unas ceremonias en la municipalidad y hay esa intención de que se oficialice. Señores, la batalla Nazca no figura en la historia del Perú, no figura en el calendario nacional. Señores, la primera proclamación y jura solemne de la independencia del 21 de octubre no figura en la historia del Perú, no figura en el calendario cívico de nuestra patria. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, toca a las autoridades seguir para adelante. Entonces, va a disculpar porque ese aparatito pues nos interrumpe. Entonces, pienso que se debe hacer una campaña oficial, una campaña educativa para que haya ese orgullo en Ica. Vean ustedes, he tenido la suerte de participar 1 o 2 veces en la Pampa de Junín. Es algo espectacular, asombroso cómo se celebra ese día. Todos los colegios, hay un desfile interminable, todas las costumbres y tradiciones, es muy valioso. Cuando estuve trabajando en Huamanga, Ali, quien se le ocurrió, y todos los escolares significaron la batalla de 9 de diciembre. Y hoy día se ha convertido como uno de los acontecimientos más hermosos y es fuente del turismo permanente. Entonces aquí tenemos muchas cosas que hacer, la tarea nos toca a todos sin excepción, sumar. Y bueno, pues lo que me llamó la atención, Domingo, no estuvieron muchas autoridades, solamente el alcalde y un representante del gobernador de Ica. ¿Qué sucede?
¿Se quiere o no se quiere? ¿Queremos o no queremos a Ica? Esa tarea es de los escritores, de los políticos, los periodistas. Hagamos algo para que se celebre como debe ser el 21 de octubre como primer día de la libertad de la región de Ica. Por eso es región Ica, cuna de la independencia del Perú. Y les agradezco infinitamente, y si hay alguna pregunta que hacer, estamos para resolverlas.